membrana o facilitada como aquellos en los cuales intervienen proteínas asociadas a la membrana o proteínas estructurales de membrana que permiten, a la manera de un transportador precisamente, llevar una molécula de un lugar a otro. Y el transporte de pequeñas moléculas también puede hacerse en contra de un gradiente de concentración o en contra de un gradiente electroquímico, pero para que ello ocurra, ya el transporte deja de ser pasivo sin gasto de energía y pasa a ser transporte activo con gasto de energía. Es el caso de las bombas de sodio y potasio y otras bombas. La difusión simple. La difusión simple es un proceso pasivo de transporte a través de la membrana plasmática, en la cual interviene para el pasaje a través de la misma los movimientos cinéticos de las partículas de manera aleatoria como consecuencia de la energía aportada por este movimiento. Pero la difusión simple, conceptualmente, ¿qué es? Es el movimiento de partículas, como ustedes lo pueden ver en el gráfico dinámico, es el movimiento de partículas desde el compartimiento de mayor al de menor concentración, siguiendo un gradiente de concentración a través de una membrana semipermeable sin gasto de energía. Es claro, fíjense ustedes, tienen el gráfico en el cual tienen un espacio con una multiplicidad de esferas que van a pasar pasivamente siguiendo un gradiente de concentración a través de la membrana plasmática a un lugar de menor concentración. Esto se verifica en el organismo. ¿Y qué ejemplo biológico encontramos de difusión simple? El ejemplo biológico clásico, hay muchos, pero el ejemplo biológico clásico se da en el intercambio gaseoso entre el alvéolo pulmonar y el vaso, en donde el oxígeno difunde desde el alvéolo, aportado por la incorporación del aire atmosférico desde el alvéolo al vaso, y el dióxido de carbono lo hace en sentido opuesto. Mecanismo de difusión simple, sin gasto de energía. Y aquí vemos lo que hemos estado relatando. El aire atmosférico que nos aporta, entre otras cosas, oxígeno, difunde simplemente hacia el vaso para unirse a la hemoglobina de la sangre y, de modo contrario, el dióxido de carbono, que es transportado de la hemoglobina del resto del organismo al alvéolo, es devuelto al interior del alvéolo y es expirado desde este sitio a el exterior a través de un fenómeno de difusión simple. La ósmosis. La ósmosis es el paso de un solvente a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Y me gustaría mencionarles que aquí el desplazamiento es del solvente, no de los solutos. Como ustedes pueden ver en el gráfico, tenemos una solución con moléculas de azúcar de un lado de la membrana y una solución también con moléculas de azúcar, pero más diluida, del otro lado de la membrana. Entonces, ¿aquí qué se va a desplazar? Se va a desplazar el agua del lugar en el cual la solución está más diluida, vale decir, en el cual hay mayor cantidad de agua, al espacio en el cual la solución está más concentrada, en el cual hay menor cantidad de agua. Vale decir, en el gráfico va a ir del compartimiento de la derecha al compartimiento de la izquierda. Por lo tanto, esto se verifica en aumento del nivel líquido. Vale decir que ósmosis es el paso de un solvente a través de una membrana
como ustedes la están viendo a la membrana, con permeabilidad selectiva, pero sigue siendo un transporte pasivo, sin gasto de energía, porque se debe al movimiento cinético de las partículas. El pase es de agua, no de soluto, no de azúcar. Y esto es muy importante porque durante la ósmosis las moléculas de agua atraviesan la membrana plasmática de dos maneras. Moviéndose a través de la bicapa lipídica, como ya se describió, o bien, como les explicara anteriormente, moviéndose a través de las acuaporinas, proteínas integrales de membrana que funcionan como canales de agua. Y esto nos permite comprender ahora que es así y que permite al agua ser la sustancia que más simplemente difunde de un lado a otro de la membrana, a pesar de ser una naturaleza no liposoluble. Se supone que la ósmosis, o se podría suponer que la ósmosis continuará hasta que no quede agua en el lado derecho de la solución. Y cuanto más asciende la columna líquida, mayor es la presión que ejerce sobre el lado opuesto. Bueno, no es tan así. ¿Hasta cuándo difunde el agua? Difunde el agua hasta que se equilibran las soluciones de un lado y del otro de la membrana. Y esa presión que ejerce el aumento del líquido de un lado sobre el otro se denomina presión hidrostática, presión osmótica. Volveremos sobre ella muy frecuentemente sobre ella. Entonces, fíjense ustedes lo que es un medio hipotónico o diluido y un medio hipertónico concentrado. Y fíjense que en el medio hipotónico se observan las esferas azules, que son las que se van a desplazar hacia el medio hipertónico, aumentando el nivel líquido. Vale decir, de nuevo, en ósmosis el movimiento es del solvente y no del soluto. ¿Cuál es la aplicación biológica en el caso de ósmosis? Las células, como el caso del glóbulo rojo, que se sumergen en soluciones de diferente tonicidad. La tonicidad de una solución es una medida de la capacidad de esa solución para modificar el volumen de la célula mediante la alteración de su contenido de agua. Entonces, si yo someto un glóbulo rojo a una solución hipotónica, en donde la solución está más diluida que el propio glóbulo rojo, entra el agua al glóbulo y finalmente ocurre que el glóbulo aumenta tanto de volumen que termina fragmentándose, es decir, hemoliza o se destruye. Si coloco el glóbulo rojo en una solución de la misma concentración que el medio interno del glóbulo rojo, es natural que haya un equilibrio y que no haya intercambio de solvente. Pero fíjense lo que pasa con un glóbulo rojo que se coloca en un medio hipertónico, vale decir que la solución está más concentrada, la solución que rodea el glóbulo rojo está más concentrada que el medio interno del glóbulo rojo. Entonces, ¿qué va a pasar con el solvente? El agua del interior del glóbulo rojo sale hacia la solución y se produce una retracción del mismo. Y esto ocurre en el organismo en diferentes situaciones, como pueden ser situaciones de deshidratación o hiperhidratación que estudiaremos oportunamente. La difusión facilitada. En este caso, los solutos que son demasiado polares o demasiado cargados eléctricamente para poder difundir a través de la bicapa lipídica,
o son demasiado grandes para difundir a través de los canales de la membrana, pueden atravesarla por medio de la difusión facilitada. En este caso, el soluto o la sustancia se une a un transportador específico ubicado, como ustedes pueden ver, de un lado de la membrana. Y es luego liberado del otro lado después de que el transportador sufre cambios morfológicos espaciales. Es el paso de moléculas a través de proteínas transportadoras o carriers o permeasas que permiten el paso de estas moléculas desde un lado al otro de la membrana. Y esto, ¿qué ejemplo clásico tenemos para la difusión facilitada? El ejemplo clásico que se describe es el transporte de glucosa que se encuentra en una alta concentración fuera de la célula en el intestino delgado, fuera del enterocito, y debe ser incorporada al interior del enterocito. Entonces, utiliza un carrier o transportador asociado al sodio y la glucosa es transportada desde el exterior al interior, donde es menor su concentración, y así se absorbe glucosa en la célula intestinal del intestino delgado, valga la redundancia. Ahora, aquí, ¿cuáles son las características de la difusión facilitada? Primero, es un transporte pasivo, sin gasto de energía. Segundo, es a favor de un gradiente, un lugar de mayor concentración o uno de menor concentración. ¿Cuáles son las diferencias respecto a lo que venimos viendo? Utilizan proteínas permeasas o transportadora o carrier y es saturable, vale decir, llega un momento en que se detiene porque se satura. La filtración es otro fenómeno pasivo a través de la membrana semipermeable. Pero en este caso la filtración, el fenómeno que impulsa el movimiento de los solutos a través de la membrana semipermeable de un lado hacia el otro, es la presión hidrostática. Es la presión ejercida por un propio fluido que lleva a que los solutos que puedan atravesar la membrana lipoproteica o los poros de la membrana lo hacen desde un sitio al otro de la membrana. Es lo que pasa en el caso de la filtración glomerular que estudiaremos oportunamente. El sodio que se encuentra en el interior de los capilares glomerulares va a salir al espacio capsular gracias a la existencia del fenómeno de filtración. Vale decir que va a ser la propia presión hidrostática la que permite el pasaje de líquido, pero a su vez va a arrastrar el sodio. Ese fenómeno se denomina filtración, sin gasto de energía, a favor de un gradiente de concentración. La diálisis es otro fenómeno a través de la membrana sin gasto de energía, que consiste en la filtración pero con membrana artificial. Es el caso de lo que pasa en la hemodiálisis, o el riñón artificial, o la diálisis peritoneal. Cuando tenemos proteínas o sustancias o determinados solutos que tienen que atravesar la membrana en contra de un gradiente de concentración o en contra de un gradiente eléctrico, utilizan el transporte activo. Y el transporte activo se verifica en algunos solutos polares o cargados que deben entrar o salir del organismo y no pueden cruzar la membrana plasmática a través de ninguno de los mecanismos de transporte pasivo citados. Entonces, deben moverse en contra de un gradiente eléctrico, en contra de un gradiente de concentración, cuesta arriba.